Estamos iniciando casi serie. ¿Se acuerdan cómo se llama nuestra serie de este mes? Firmes en la fe. Y quizás muchas veces no nos dice mucho el título, pero este mes quisimos hablar algunas doctrinas esenciales del cristianismo, porque vivimos en un mundo que nos bombardea de tanto relativismo. Hoy como nunca tenemos demasiado acceso a la información y muchas opciones confunden. Hoy tenemos acceso a demasiada información, a que el mundo nos esté queriendo definir ciertas cosas, ciertos valores, ciertos principios. Y creo que de vez en cuando como cristiano deberíamos de regresar a redescubrir ¿cuáles son las cosas, cuáles son las doctrinas, cuáles son las verdades esenciales de la palabra de Dios que necesitamos creer y necesitamos estar firmes en esa cosa? Me encantó la imagen que nos hizo Ana y esta comparación de una casa, porque la escritura así habla, Jesús así dijo, que el que edificara su casa sobre la roca, cuando vinieran los fuertes vientos, cuando vinieran las tempestades, iba a ser sostenida. Y qué importante que tú y yo podamos edificar nuestra vida, nuestras familias, a nuestros hijos sobre fundamentos que estén en la palabra de Dios, sobre verdades esenciales. Luego los cristianos perdemos demasiado tiempo discutiendo entre nosotros sobre temas que son periféricos en la palabra de Dios. El largo de la falda, que si tal canción, que si la batería. Y se nos olvida que hay cosas esenciales, hay doctrinas fundamentales que necesitamos de vez en vez recordar y entender que sobre esos principios necesitamos edificar nuestra vida cristiana. Porque yo no sé si tú sabías, pero el cristianismo no te exime de los problemas. Yo no sé si tú sabías, pero el que pongas tu confianza en Jesús no te exime de las tempestades. Cuando tú aceptas y pones tu confianza en Jesús, no entras en una burbujita en donde todo lo que sucede afuera no te afecta. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, las tempestades van a golpear tu vida, los fuertes vientos van a golpear tu vida, y es importante sobre qué estás cimentando. Es importante qué tan firme es tu fundamento y qué tan firme estás en la fe. Estas semanas en donde hemos estado haciendo el podcast, hablábamos y llegábamos a esa conclusión de la importancia que la iglesia, que gente que ya tiene tiempo abrazando el cristianismo, pueda estudiar a Dios, pueda tener lo que se conoce como teología, que podamos ir un poco más profundo, y de eso se trata este mes. Recordaba ese día en el podcast y se los quise traer una frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de los más grandes pensadores que ha existido cristiano. La mayoría de la gente lo conoce porque es el creador de las Crónicas de Narnia. Y C.S. Lewis decía: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas equivocadas acerca de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos teología, porque mire, para bien o para mal, usted y yo provenimos y vivimos en una cultura religiosa, en donde desde muy chicos se nos habla de Dios, y muchos de nosotros tenemos ideas preconcebidas de Dios. Lo que valdría la pena preguntarnos es: ¿qué tantas de esas creencias y de esos conceptos y de eso que pensamos acerca de Dios está fundamentado en la palabra de Dios? Mire, yo no sé si usted ha dicho ayúdate, que Dios te ayudará, y tantas frases que pensamos que quizás pueden tener verdad, no, pero que pensamos que casi están en la palabra de Dios, porque todos tenemos ideas de Dios. Lo que habría que preguntarnos es si esas ideas son correctas, basados en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte
verdad poderosa. La semana pasada el pastor Luis nos habló de quién es Dios y yo sé que es imposible, mire, número uno, que podamos definir a Dios. Pero número dos, que las cosas que la Biblia sí enseña acerca del carácter de Dios las podamos decir en 45 minutos. Acuérdese que otra de nuestras intenciones a hablar estos temas es poder despertar en usted el interés de seguir cultivándose, de seguir aprendiendo, de seguir escudriñando, de seguir estudiando. No es un buen fundamento, este no es esencial, pero no es un buen fundamento si usted edifica su vida espiritual con 1 hora y media que viene los domingos. No le va a alcanzar cuando vengan las tempestades. No le van a alcanzar cuando vengan los fuertes vientos. Si su vida espiritual, si su vida cristiana se sostiene por 1 hora y media que usted viene los domingos, no le va a alcanzar. Mire, no quiero ser ave de mal agüero, pero no le va a alcanzar el día que vengan los problemas, el día que venga la situación difícil, el día que la enfermedad golpee a nuestra familia. No le va a alcanzar con 1 hora y media de vida espiritual. Y por eso queremos motivarlo a que usted siga buscando, a que usted siga conociendo. Hoy quiero hablarles una de las verdades también poderosas y transformadores que necesitamos entender bien para que podamos edificar sobre un buen fundamento. Hoy quiero recordarte la verdad de que Jesús salva. Jesús salva. Y quiero que me acompañes a la escritura en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pero vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, habla a nuestro corazón. Señor, las verdades de tu palabra no se aprenden porque haya un buen maestro, Señor. Se aprenden porque tu Espíritu Santo las revele, Dios. Que hoy tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, revele las verdades de tu palabra, Señor, y que podamos atender el llamado y podamos edificar nuestras casas, nuestras vidas y nuestras familias sobre fundamentos firmes, Señor. Quita toda distracción, Señor, quita toda palabra que no va a edificar y que sea tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Voy a leer Efesios capítulo 2 del 1 al 10. ¿Está listo? Quien no traiga Biblia, aquí están, pero acostúmbrese ya a traer Biblia. Dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues no es don de Dios, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate qué importante y qué verdades tan fundamentales vamos a sacar de este pasaje que Pablo les habla a los de Éfeso. 10 versiculitos, pero que envuelven esta verdad esencial que Jesús salva. Pero incluso en esa verdad
esta mañana quiero que redescubramos y que desmenucemos 4 principios que vemos en esta verdad. Creo que esta va a ser como una tipo de enseñanza, no sé qué tanto predicación, pero algo así como una enseñanza. Y quiero que puedan notar que este pasaje nos enseña 4 verdades importantes. Número 1, nuestra condición sin Cristo. Dice que estábamos muertos, pero también nos habla de la iniciativa de Dios. Y no solo eso, nos habla de la obra de Cristo y el resultado que tiene esa obra en nosotros. Y los minutos que me quedan quiero explicar un poco cada principio de esta verdad, porque si lo entendemos bien, es un buen fundamento para nuestra fe, sobre los cuales tú y yo podemos edificar nuestras vidas. ¿Cuántos quieren buen fundamento para sus vidas? Mire, ¿cuántos les ha tocado? A lo mejor usted ya compró casa hecha, pero ¿a cuántos les ha tocado construir casa desde un principio? Y tenemos la mala cultura, no sé si como latinoamericanos, como mexicanos, que menospreciamos el estudio. Y muchas veces es, no contrates el arquitecto, no hombre, el ingeniero, ¿para qué? Maestro, y tú le dices más o menos ahí cómo hacerle. Y cuántos después no pagan el precio, ¿no? De decir, mire, así nos pasó con nosotros, quisimos hacer un cuarto extra. Y uno que en el negocio donde estábamos nos hacía la tabla roca y dijo, no, yo te lo hago. Bueno, ahí andamos batallando, ¿no? Porque menospreciamos el estudio. ¿Y cuántos sabemos que necesitamos buenos fundamentos? Porque si no, lo que eches sobre ese fundamento peligra. Entonces necesitamos este buen fundamento que está en la palabra de Dios y que necesitamos redescubrir. A lo mejor te voy a decir algo que tú ya sabías, pero que es importante que lo vuelvas a recordar. ¿Sale? El primer punto que vamos a ver esta mañana y que nos enseña este pasaje de Efesios es que estábamos perdidos y sin esperanza. Efesios nos dice, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Qué interesante las palabras que utiliza el apóstol Pablo para definir nuestra condición delante de Dios. Pablo no dice que estábamos heridos, Pablo no dice que estábamos enfermos, Pablo no dice que estábamos extraviados, Pablo dice que estábamos muertos. Muertos y sin esperanza. Familia, el pecado nos separa de Dios. El pecado no solo nos separa, nos hace esclavos, pero no solo nos hace esclavos, nos hace estar muertos espiritualmente. Nos deja vacíos por dentro, aunque muchas veces parezca que todo está bien por fuera. ¿Cuántas personas tú y yo no conocemos que a nuestros ojos o a lo que este mundo define por éxito, pudiéramos considerarlos exitosos, pudiéramos considerarlos con dinero, con una buena profesión, pero vacíos por dentro? Yo no sé si tú sabías, pero la gente que más se suicida no es la que no tiene dinero, es la que tiene dinero. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar, ay no, es que cuando tenga dinero o cuando me vaya bien se van a acabar mis problemas. Bueno, las estadísticas nos dicen que eso no sucede, que la gente que más se suicida es la que tiene dinero. Al pobre todavía le queda la esperanza de decir, híjole, es que con el dinero se me van a arreglar la situación. Pero el dinero, el rico ya lo tiene y sabe que eso no funciona. Porque nuestra condición es estar muertos espiritualmente. Y estamos perdidos y sin esperanza. Y si queremos edificar un buen fundamento, necesitamos recordar esta verdad. Mire, los miércoles estamos en un estudio bíblico que está dando Samuel, teología pura, y nos explicaba este principio este miércoles acerca de cómo entró el pecado por Adán y cómo a través de ese Adán tú y yo hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y cómo delante de Dios estamos considerados como muertos espiritualmente. El profeta Isaías, hablando acerca de esta condición en Isaías 59:2, dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Hay una barrera, familia. Eso es lo que dice la Escritura. Hay una división. Y quizás más de uno pudiera estar pensando: híjole, Ricardo, bueno, si tú me conocieras verías que yo no soy tan malo. Es más, yo me pudiera considerar hasta buena persona. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos, dice la Escritura. Todos hemos vivido una vida de pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado lo pudiéramos definir como las acciones, las actitudes y los pensamientos que deshonran a Dios. Y no solo deshonran a Dios, nos privan de vivir en la plenitud de vida a la cual Cristo nos ha llamado. Todos los que estamos aquí, familia, hemos fallado. Todo ser humano, hasta él que me está viendo. Por más bonito que lo vea, mire, uno los ve y dice: ay, qué tierno. Dele 2 juguetes a 2 bebés y se van a pelear por esos 2 juguetes. No van a decir 1 y 1. Todo ser humano ha fallado, familia. Todos nacimos en pecado, dice la Escritura, y estamos separados de Dios. Pero hay buenas noticias y vamos a llegar a esas ahorita. Pero tenemos que entender este concepto. Quizás alguno diga: bueno, sí, pero no soy tan mala persona. No es suficiente ser buena persona. Mis respetos para ti si eres buena persona, pero no es suficiente ser buena persona. No te alcanza siendo buena persona. Jamás será suficiente ser buena persona para ser salvo. ¿Quiere que hagamos una encuesta rápido? ¿Alguno de aquí ha mentido? Levánteme su mano. Mire, y quien no levantó es doblemente mentiroso, porque todos hemos mentido. ¿Alguno de aquí ha adulterado? No me levante su mano. Y quizás alguno de ustedes pueda decir: no, Ricardo, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Yo nunca he estado con alguien que no sea mi esposo, que no sea mi esposa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que aquel que mira a otra persona con lujuria ya adulteró en su corazón. Ya no solo somos mentirosos, ya también somos adúlteros. ¿Cuántos de aquí han matado a una persona? No me levante su mano. Aquí hay un lugar para todos. Quizás usted pueda decir: no, yo no he matado a ninguna persona. Pero Jesús dijo que si tú en tu corazón odias a una persona, tú ya lo mataste en tu corazón y eres un asesino. Entonces ya aquí no solo hay mentirosos, adúlteros y asesinos. Y mire, voltéese a ver y qué bonitos nos vemos, ¿verdad? Qué bonitos nos veíamos ahorita cantando Santo por siempre. Y somos una bola de mentirosos, adúlteros y asesinos. Qué interesante, ¿no? De acuerdo al estándar de Jesús, todos los que estamos aquí somos mentirosos, adúlteros y asesinos. ¿Se da cuenta que todos hemos pecado? Y ese es el primer principio, familia, que necesitamos redescubrir para edificar sobre un fundamento bueno: que todos somos pecadores. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, perdidos y sin esperanza de salvarnos por nosotros mismos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Mateo capítulo 1, versículo 21. El ángel le dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salva familias. Jesús salva.
nada más uno lo creyó. Jesús salva. Tú y yo no nos podemos salvar, Jesús salva. Por eso es tan importante recordar esta verdad. Jesús salva. Jesús colgado en la cruz del Calvario gritó: consumado es. Lo que tú no pudiste cumplir, yo lo estoy cumpliendo. Consumado es. El segundo principio que nos revela este pasaje que leíamos en Efesios es este: pero Dios nos rescató en Cristo. Lo leíamos en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra salvación no comienza con nosotros tratando de mejorar. Nuestra salvación comienza con Dios actuando primero por amor y misericordia hacia nosotros. Cuando tú y yo no podíamos hacer nada, Dios tomó la iniciativa. La salvación, familia, no comenzó con tu oración de fe. La salvación tuya y mía comenzó con la compasión de Dios por nosotros. Que tú y yo seamos salvos, que tú y yo hayamos sido perdonados por Dios, comenzó con Él. Él dio el primer paso. Quizás tú piensas que tú estabas buscando a Dios, pero era Dios quien te estaba encontrando. Era Dios quien te estaba abrazando. Era Dios quien dio el primer paso. La escritura, fíjate lo que nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que nosotros hayamos ido en búsqueda de Dios, es Dios quien fue a buscarnos a nosotros. No solo necesitamos entender la verdad de que Jesús nos salva, Él nos está buscando. Qué importante que podamos edificar nuestras vidas, porque quizás tú puedas pensar, y fíjate cómo va increciendo esta revelación, ¿no? No solo necesitamos entender que todos somos pecadores, porque quizás más de uno de los que estamos aquí pudiéramos pensar: híjole, Ricardo, es que yo no soy tan malo como aquel que hace esas cosas. Mira, para Dios todos somos pecadores, y ninguno de los que estamos aquí estaba en su intención buscar a Dios. Dios tomó el primer paso de abrir nuestros ojos a la verdad de que lo necesitamos, pero es Dios quien toma la iniciativa. Porque quizás pudieras pensar que sí, también tú eres pecador, pero mira, por lo menos tú estabas buscando a Dios, y atribuirte algún mérito que solo le pertenece a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, eso dice la escritura. El siguiente principio que vemos en la palabra, en esto que leíamos de Efesios, es que Jesús nos salva por gracia, no por méritos. Leíamos en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No solo necesitamos entender la verdad de que todos somos pecadores, no solo necesitamos entender la verdad de que es Dios quien toma la iniciativa, necesitamos entender que somos salvados por gracia, no es por nuestras obras. Y es una verdad que de vez en vez tú y yo necesitamos recordar, porque conforme pasa el tiempo, pensamos que se trata de nosotros. Yo les he comentado que hay algo con los cristianos que sucede, que pareciera que nos da una especie de amnesia espiritual, y se nos tiende a olvidar de dónde nos sacó Dios, y se nos tiende a olvidar de qué condición estábamos antes de que Jesús nos salvara. Y como que empezamos a creernos que se trata de nosotros, de lo bien que me porto, de lo que los domingos asisto a la iglesia, de que los lunes voy a Moriah,
de que doy mi diezmo, de que canto mis alabanzas y como que pensamos a sostener nuestra salvación con las cosas que tú y yo hacemos. Y de vez en vez necesitamos recordar que la salvación es por gracia. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Ninguno de los que estamos aquí ha hecho algo que impresione a Dios para ganarse su salvación. La Escritura, hablando de nuestras obras, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? Una toalla, la tela que usaban en ese tiempo como toalla sanitaria las mujeres. Y la Escritura enseña que nuestras mejores obras delante de Dios son como esos trapos de inmundicia. No es que tú seas moralmente bueno, no son tus buenas intenciones, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Jesús no nos salva, familia, por lo bueno que tú y yo podamos ser. Jesús nos salva por lo bueno que es Él. Y eso lo tenemos que olvidar, no lo tenemos que olvidar. La salvación no es un premio para los buenos. La salvación es un regalo para los necesitados. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué interesante es esto. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ninguna de nuestras obras nos salvó, familia. Y entender esta verdad y edificar nuestra vida sobre esta verdad nos libra de caer en un orgullo. Porque otra vez, en este proceso en que nos da cierta amnesia espiritual, tendemos a caer en un orgullo de decir: híjole, es que nosotros somos mejores que aquellos que están afuera. Híjole, no te juntes con aquellos porque no son como nosotros. Mire, si Dios quita su gracia, nada nos hace diferente a ellos. Si Dios un día decidiera levantar la gracia de Dios sobre nuestras vidas, no somos nada diferente a ellos, familia. Y es importante que podamos entender estas verdades esenciales del Evangelio para poder edificar nuestra vida sobre estas verdades. Y el conocer esto nos puede hacer más compasivos. Ya vimos, familia, que no solo estábamos perdidos, Dios nos rescata en Cristo Jesús. Nos rescata por gracia. Nadie de los que estamos aquí se lo ganó, ni nadie se lo merece. Y el cuarto principio que podemos rescatar de este pasaje de Efesios es que fuimos salvados con propósito. Fíjate lo que leíamos en Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo Jesús nos salva con un propósito. La salvación, querida familia, no es el final, es el inicio de una nueva vida. La salvación no solo se trata de ir al cielo, sino de vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Y esa es una verdad que tú y yo necesitamos entender. Fuimos salvados no solo de algo, sino también para algo.
Efesios nos lo dice, que para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjate lo que el apóstol Pedro nos dice también. Ahí me equivoqué con la cita, es Primera de Pedro capítulo 2, 9, pero sí es lo que dice ahí Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos en Cristo Jesús para anunciar las buenas obras de Dios. Fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te acuerdas cuál fue la serie del mes pasado? Testimonio. Y esto tiene que ver con testimonio, poder anunciar las obras que hizo Dios en nuestras vidas al trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y tú y yo fuimos rescatados para eso, para andar en buenas obras, pero también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y qué importante que podamos edificar nuestras vidas en estas verdades, familia. Qué importante que nuestra vida cristiana se pueda edificar bajo este fundamento. Fíjate cómo la escritura en este pasaje que leímos de 10 versículos pudiera relatar y pudiera resumir de una forma, creo yo, correcta lo que es el evangelio, lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender que somos pecadores, que ninguno de nosotros hizo nada para merecerse la gracia de Dios, y que sin Dios estamos perdidos y sin esperanza. Pero no solo eso, que Dios en su amor, que Dios en su misericordia decidió rescatarnos en Cristo Jesús, y que Jesús nos salva. Y nos salva no porque alguien de nosotros se lo merezca, nos salva por gracia. Un pensador también del siglo pasado decía: ¿qué es la gracia? Mira, la gracia es aquello que no importa qué cosa tan mala puedas hacer, no vas a hacer que Dios te deje de amar. Pero también la gracia es aquello que no importa qué cosa tan gloriosa puedas hacer, vas a hacer que Dios te ame más. El amor de Dios sobre nosotros es por gracia, es un regalo de Dios que ninguno de nosotros merecemos, y es un buen principio para edificar nuestras vidas, para darnos cierto golpe de realidad y de humildad, y quizás empezar a tener un corazón compasivo como el de Jesús, y empezar a mirar a las gentes con compasión. Y en la medida en que tú vienes con esas revelaciones, vas a poder entender también para qué fuiste salvo, y fuiste creado para buenas obras, y no solo para buenas obras, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué impresionante pasaje podemos ver en Efesios, que revela la verdad del corazón de Dios. Hoy me voy a aventar una prédica para no extrañar a Arnold. Si me puedes ayudar con el teclado, Saulo, porfas. Necesitamos recordar estos principios que nos enseña Efesios, familia. Jesús nos salva, es algo que no debemos olvidar. Es un buen fundamento para construir algo firme. Jesús nos salva. Cada que la culpa quiera venir sobre nuestras vidas, sobre tu vida, necesitamos recordar esta verdad: Jesús nos salva por gracia. Cuando creas que eres menos que tal persona o más que tal persona, que tú sí lo mereces o que tú no lo mereces, necesitamos recordar que Jesús salva y que es por gracia. Cuando creas o veas en otros un pecado diferente al tuyo, necesitamos recordar que Jesús salva, y necesitamos aprender a mirarlos con compasión y no con juicio, porque tú también estabas ahí de no ser por la gracia de Dios.
Este mes queremos volver a doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Mire, acabé media hora me aventé, 24 minutos. Y qué verdades tan poderosas podemos aprender de estos pasajes. Qué importante, familia, que podamos redescubrir estas verdades de la palabra de Dios, que durante años han sostenido lo que tú y yo hemos abrazado. Hay gente que murió y sacrificó sus vidas por estas verdades, para que tú y yo hoy pudiéramos beber de esas fuentes y que podamos entender esta verdad fundamental de que Jesús salva. Si me pueden ayudar los de la alabanza. El apóstol Pablo, en estos pasajes de Efesios, nos hace un resumen de la historia de Dios y de lo que la Escritura enseña desde Génesis a Apocalipsis. Nuestra condición sin Dios es que estábamos muertos. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te consideres, si te consideras buena persona. Esta escritura nos revela que estábamos muertos. Y estábamos muertos sin esperanza, porque ninguno de nosotros por su propio mérito puede salvarse. Pero este pasaje no solo nos recuerda eso, nos recuerda que Dios tomó la iniciativa y que decidió rescatarnos en Cristo Jesús. Y te dije que el título de mi predicación era que Jesús salva. Que Dios tomó esa iniciativa y que dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en este pasaje también podemos entender la verdad de que no es por ningún mérito de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí tiene algo que impresione a Dios para decir: híjole, es que hay que salvar a Fabián, porque pues, si no, ¿quién va a tocar la alabanza? El Fabián es bueno para la alabanza. No, Dios no nos necesitaba. Es por gracia que tú y yo somos salvados. Y somos salvados para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice Pedro también: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, a lo mejor usted va a salir y va a decir: híjole, qué sencilla predicación. Pero si pudiéramos entender esta verdad, nuestro mundo sería otro. Si usted pudiera entender esta verdad, saldríamos entendiendo cuál es nuestro propósito en esta vida. Usted pudiera empezar a edificar su vida sobre estos fundamentos. Véngase los miércoles que hay estudio bíblico. Miren, ni siquiera es todas las semanas para que usted pueda decir: ay, no, es bien pesado, es un miércoles sí, un miércoles no. Estamos aprendiendo verdades importantes sobre las cuales edificar nuestra vida espiritual. Se lo repito, si usted edifica su vida espiritual por 1:30 que viene a este lugar, no le va a sostener el día de la prueba. Y ¿sabe cuándo es cuando se prueba nuestra verdadera naturaleza? La Biblia enseña principios, híjole, que a veces nos vuelan la cabeza. Pero dentro de ti y dentro de mí coexisten dos naturalezas. La Biblia enseña que la naturaleza adánica, esa que está muerta espiritualmente, pero cuando venimos y el Evangelio nos es revelado, la naturaleza de Cristo viene sobre nosotros. Pero coexisten. Y por eso vemos que hay muchas familias o muchas personas que son cristianos, pero siguen batallando con algunas otras cosas. Y esto es complicado de entender, porque nadie puede cambiar su naturaleza.
Yo no puedo hoy amanecer y decir que soy pájaro. ¿Por qué? Bueno, sí lo puedo decir, pero sería una tontería. Y por eso les hablaba que necesitamos volver a los principios de Dios, conocer las doctrinas esenciales de la palabra de Dios y las verdades absolutas, porque vivimos en un mundo de relativismo. Sí puedo decir que soy un pájaro, pero ¿sabe cuándo se probaría eso? Cuando yo me lance de aquí y no pueda volar. ¿Por qué? Porque no es mi naturaleza volar. ¿Sabe cuándo se prueba si usted es cristiano? Cuando sale y enfrenta problemas, y el ver cómo usted reacciona nos dice cuál es su naturaleza. Porque si usted, cuando discute con su marido, se agarra a gritos, a maldiciones, ¿sabe ahí que afloró? Su naturaleza. Y eso nos diría cuál es su naturaleza. Pero Ricardo, yo vengo los domingos y levanto mis manos. Pues yo puedo decir que soy pájaro, pero si no vuelo. Nuestra naturaleza, familia, es la que evidencia si somos hijos de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y sabe cuáles son esas buenas obras? La naturaleza de Cristo. Somos rescatados. Jesús salva. Mire, yo sé que esto puede sonar para muchos, híjole, no, pues es imposible. Exactamente, por eso necesitamos a Jesús. Jesús salva. Jesús salva. Jesús salva. Jesús cambia nuestra naturaleza. Jesús nos perdona. No importa quién seas, no importa que tanto te hayas alejado, Jesús salva. Porque quizás tú te puedes quedar con esta parte del mensaje y decir: sí, Ricardo, yo soy bien pecador. Y quizás solo te definí y pueda ser una astucia y un argumento tuyo para decir: pues ya dijeron que somos pecadores. Sí, es cierto, yo soy pecador, es mi naturaleza. Pero Jesús salva, Jesús perdona y Jesús cambia nuestra naturaleza, familia. Eso aprendimos en este pasaje de Efesios, que Dios estaba interesado. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, nos salvó en Cristo Jesús. Quiero terminar con la historia de la parábola del hijo pródigo. Yo creo que esta es una historia que puede ejemplificar estas verdades que acabamos de ver en Efesios. Lucas nos narra esta historia. ¿Cuántos se saben la parábola del hijo pródigo? A ver, levánteme su mano. Yo creo que es una historia que casi la mayoría no sabemos. Jesús contó esta historia para ejemplificar una verdad de lo que es el amor de Dios. De hecho, yo no sé si usted sabía, ¿verdad? Pero los títulos que tienen nuestras Biblias, los capítulos y los versículos, eso no es inspiración divina. Eso fue añadido hace algunos años. Y yo estoy en desacuerdo con ese título. Yo creo que el título de esta parábola no debiera ser el hijo pródigo, debiera ser el amor extravagante de Dios. Y esta escritura nos enseña que un hijo le pide la herencia a su padre y le dice: dame los bienes que me corresponden. Y yo sé que tú y yo la leemos con nuestra visión del siglo en el que estamos, con el año 2025, y quizás eso no nos cobre tanto sentido. Hoy yo veo que se utiliza mucho que incluso los padres hereden en vida, y entonces quizás no nos dice tanto. Pero cuando tú y yo nos trasladamos un poco a lo que sucedía en ese tiempo, pedirle la herencia a un padre en ese tiempo era una deshonra. Era como si implícitamente tú le dijeras al padre: ya muérete. Mira, lo único que quiero de ti es lo que me puedes dar. Muérete. Y por eso en la antigüedad estaba considerado como una deshonra grandísima que un hijo pidiera la herencia estando el padre en vida. Y dice la escritura que este hijo le pide la herencia al padre,
y el padre accede. Ahora, acuérdate que Jesús contó historias que en el colectivo del pueblo, el pueblo las entendía. Jesús no estaba contando una historia que el pueblo no hubiera visto o no hubiera vivido en su cultura. Y dice la historia, esto ya lo investigué, dicen que la cultura judía tenía un ritual que se llamaba Quesasá. Y dice la cultura que este ritual consistía en que cuando un hijo pedía la herencia de su padre, todo el pueblo hacía una vasija por casa. Y todo el pueblo hacía una vasija que la guardaba, porque esta vasija tenía un tiempo y una hora en que se iba a usar. Y dice esta historia que cuando el hijo volvía arrepentido, normalmente los pueblos de ese tiempo estaban situados sobre colinas. Si alguno del pueblo veía al hijo, daba el aviso: volvió el hijo, Quesasá, Quesasá. Y el pueblo sabía y iba por su vasija que había hecho para este tiempo específico y para esta hora. Y corrían y salían a las afueras del pueblo, porque veían al hijo que volvía por el valle, y salían a las afueras del pueblo para esperar al hijo. Y dice la tradición y el ritual del Quesasá que lo rodeaban al hijo. ¿Y sabes qué hacían? Todos agarraban su vasija y rodeaban al hijo y le decían: Quesasá, maldito, estás bajo maldición, y que Jehová te rompa y te quiebre, así como se quebró esta vasija. Estás roto para nosotros. Ahora, qué interesante que en el pasaje de Lucas no escuchamos esta historia. Porque dice la escritura que cuando el padre vio que venía el hijo, ¿sabes qué dice la escritura que hizo? Corrió. Y yo no sé si alguien, esto no lo dice la escritura, pero me gusta pensarlo así. Yo no sé si alguien del pueblo alcanzó a ver que venía el hijo, pero no leemos de Quesasá. Y dice la cultura que eso sucedía. Pero sí dice la escritura que el padre corrió. Y yo no sé si alguno del pueblo vio que venía el hijo y: Quesasá, preparen sus vasijas. Pero el padre corrió tan rápido, y dice la escritura que se le aventó al cuello, lo besó y le puso anillo y le puso túnica. Porque quiero decirte, familia, que la maldición nunca va a correr tan rápido como la gracia de Dios. Yo no sé cuál sea la cosa con la cual tú crees que te has apartado de Dios. Yo no sé qué sea lo que tú puedas creer que te condena delante de Dios. Pero nuestra maldición, nuestro pecado nunca va a correr tan rápido como la gracia de Dios sobre nuestras vidas, para abrazarnos, para cobijarnos, para restaurarnos, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús salva, familia. ¿Y por qué no te pones de pie? Yo no sé si tú puedas pensar: híjole, qué verdad tan simple. Pero es una verdad que tú y yo no podemos olvidar. Jesús nos salva, familia. Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo. Yo no sé cuál sea la situación en la cual necesitas que Jesús venga e intervenga. Pero hoy quiero decirte que Jesús salva. Que quizás el mundo quiera hacer Quesasá, que quizás el mundo quiera decirte: estás maldito, estás roto, estás quebrado. Pero hoy quiero recordarte lo que la palabra de Dios enseña:
que Dios está viéndonos, y cuando tú decides volver, Él corre a tu encuentro. Él corre y te abraza y te besa y te regresa a tu condición de hijo. Yo no sé si tú hoy necesitas recordar la verdad de que Jesús te salva, que estás tú aquí por primera vez, que estás tú aquí por primera vez y tú no conocías o te estás reencontrando con Dios. Habías oído hablar de Jesús, habías oído hablar de su amor, pero por alguna circunstancia te apartaste como el hijo pródigo. No te vayas de este lugar sin la verdad en tu corazón de que Jesús te salva, de que cualquiera que sea tu condición, Jesús te salva. Sigue el camino que leímos en Efesios. Es una oración que tú puedes hacer en privado. No necesitas ni siquiera hacerla público aquí para demostrarnos algo. Sigue el camino de Efesios. Reconoce tu condición. Padre, soy pecador, te he fallado, pero hoy entiendo que tú enviaste a Cristo Jesús para salvarme, y no es por lo que yo pueda hacer, es por gracia. Hoy acepto esa verdad y ayúdame a ser una nueva criatura y poder vivir para las cosas y para el propósito para el cual tú nos has creado. Jesús, familia, nos salva. Jesús nos salva. El amor de Dios nos abraza. No importa cuánto te hayas alejado, no importa qué tan lejos hayas corrido, no importa qué tanto hayas deshonrado al Padre, Jesús nos abraza. El Padre está en la colina viendo y esperando para que no oigas las voces de quien te condena, para correr y abrazarte y decirte: bienvenido, bienvenido, hijo mío. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí podamos responder a esta verdad, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos salir con la revelación de que Jesús salva, de